Nos advirtieron sobre él. Decían que nadie podría soportar su forma de vida, que la naturaleza acabaría por engullirlo. Pero Heimo Kort no solo sobrevivió, sino que se convirtió en leyenda. En la vasta extensión del Refugio Nacional de Vida Silvestre del Ártico, Heimo sigue desafiando cualquier rareza, viviendo como uno de los últimos auténticos hombres de frontera de América. En medio de lluvias ventiscas e inviernos interminables, sobrevive exactamente igual que lo hicieron los primeros pioneros, confiando únicamente en sus habilidades, su valor y su fuerza de voluntad, en uno de los entornos más duros de la Tierra. Esta es la historia de Heimo Kort, el hombre que vive más lejos de la civilización que casi nadie en Estados Unidos. Podría pensarse que nació en esta tierra salvaje, que se crió en la naturaleza de Alaska desde su nacimiento. Pero no es así. La historia de Heimo comienza lejos del Ártico, en Wisconsin, un lugar casi opuesto al lugar donde acabaría forjando su vida. A diferencia de los trabajadores que viajaban al norte solo para cobrar una temporada, Heimo no buscaba una aventura temporal. Quería algo permanente. Quería vivir como los americanos cuando la tierra aún era indómita e implacable. Con solo 22 años metió su vida en 2 bolsas de lona y se subió a un autobús Greyhound con destino a Fairbanks. Alaska seguía siendo la última frontera de Estados Unidos, un lugar donde un hombre podía desaparecer en la naturaleza y escribir sus propias reglas si tenía la habilidad, el valor y la resistencia para sobrevivir. Heimo aún no lo sabía, pero llegaría a tener esas cualidades en abundancia. Al principio, sin embargo, no tenía más que esperanzas juveniles, dureza de granjero y sueños de libertad. Como tantos otros antes que él, no tenía ni idea de lo que exigía el Ártico. La realidad golpeó con fuerza. Los inviernos de Wisconsin no eran nada comparados con el frío implacable del norte. El aislamiento era más profundo de lo que jamás había imaginado. En Alaska los errores no eran inconvenientes, a menudo eran fatales. Aún así, Heimo descubrió algo sobre sí mismo. Los mismos retos que impulsaban a otros a volver a la civilización se convirtieron en el fuego que le empujaba hacia adelante. Donde la mayoría veía peligro, él veía un propósito. Cada dificultad se convirtió en una lección, cada fracaso en un paso hacia la maestría. Su primer trabajo en Fairbanks fue en la construcción, pero su verdadera educación vino después. En su tiempo libre buscó a los veteranos cazadores tramperos y pilotos que habían vivido en los días territoriales de Alaska. Se convirtieron en sus maestros, transmitiéndole la sabiduría adquirida durante décadas en la naturaleza. De ellos, Heimo aprendió lo esencial: a leer las pautas meteorológicas, a seguir los movimientos de los animales y a reconocer las sutiles señales que marcaban la diferencia entre la vida y la muerte. Aprendió los 1000 pequeños detalles que separan la supervivencia de la tragedia en el Ártico. Luego llegó su maestro más importante, Phil Jagow, un experimentado trampero que vio algo de su juventud en Heimo. Phil lo tomó bajo su protección y le enseñó no solo la mecánica de la caza con trampas, sino también la filosofía de vivir en armonía con la tierra. Con la ayuda de Phil, Heimo aprendió a construir y mantener trampas que se extendían cientos de kilómetros por algunos de los parajes más remotos de Norteamérica. Dominó el arte de colocar trampas en los lugares adecuados, preparar y conservar las pieles y moverse al ritmo de la tierra en lugar de contra ella. Para Heimo Kort no se trataba solo de habilidades de supervivencia. Eran los cimientos de una vida que le convertiría en uno de los últimos grandes fronterizos americanos. Podía manejar perfectamente las líneas de trampas durante el corto invierno ártico, que era perfecto para la caza con trampas. Lo más importante que aprendió de Jagow fue la preparación mental y la disciplina necesarias para sobrevivir mucho tiempo en la naturaleza. Heimo había aprendido mucho, y su viaje a la naturaleza empezaba a convertirse en algo más. Ahora podía trabajar solo durante meses y meses, y también tenía la paciencia necesaria para esperar a que se dieran las condiciones adecuadas antes de tomar decisiones importantes. Por si fuera poco, también tenía la fortaleza psicológica necesaria para soportar las peores situaciones, desde el duro frío hasta el aislamiento y las extenuantes y constantes exigencias físicas. Aunque parezca mentira, fue capaz de hacer todo esto sin perder la concentración ni la determinación. Los últimos años de la década de 1970 marcaron un momento crucial en la vida de Heimo Kort.
emprendió un proyecto de construcción de una cabaña mostrando todas las técnicas de supervivencia en el Ártico que tanto tiempo había dedicado a aprender. Estaba claro que Kurt se estaba convirtiendo en un maestro en la naturaleza. Trabajó solo y con herramientas manuales para construir una cabaña capaz de sobrevivir a las condiciones más extremas del Ártico, pero con todo el confort y la funcionalidad necesarios para vivir todo el año en la naturaleza. La cabaña se construyó pensando mucho en ella. De hecho, el diseño reflejaba el conocimiento y la comprensión de Heimo de los principios de construcción árticos. La forma en que se construyó esta cabaña es muy intrincada, mientras que su fortaleza tuvo que resistir todas las adversidades. Para empezar, los cimientos se construyeron para evitar las heladas. Las paredes se hicieron con técnicas de aislamiento que pueden mantener el calor interior incluso cuando las temperaturas exteriores caen a 60 bajo cero. El techo también tiene unas características impresionantes, ya que está diseñado para soportar grandes cargas de nieve sin derrumbarse. Aunque todas estas características son bastante impresionantes, la prueba principal de la cabaña era ver cómo duraba durante el primer invierno de Heimo, solo en la naturaleza. Esencialmente, estaría fuera del mundo real y aislado de todo contacto con el exterior durante meses. Su primera vez requería un cierto nivel de habilidad y preparación por su parte. Sabía que tenía que enfrentarse a la prueba definitiva y poner en práctica su educación en la naturaleza. El invierno de 1979 y 1978 fue tan duro que estuvo a punto de costarle la vida, pero pudo demostrar que dominaba las habilidades necesarias para esa supervivencia independiente en el Ártico. Todo lo que Heimo había aprendido durante sus primeros años, desde la obtención de alimentos hasta las técnicas de conservación, le resultó muy útil para demostrar su comprensión de cada uno de los ritmos estacionales que guían la supervivencia en el Ártico. A diferencia de otros lugares, el Ártico era una bestia diferente. Era el tipo de lugar donde la caza y la pesca solo pueden ser productivas en determinadas épocas y no durante todo el año. Por ello, Heimo tuvo que aprovechar al máximo esos tiempos y conservar alimentos suficientes para mantenerse durante largos meses en los que el aprovisionamiento es esencialmente inexistente. Hizo todo esto posible gracias a sus técnicas de caza, que eran una ingeniosa combinación de métodos tradicionales e innovaciones prácticas perfectamente adaptadas a las condiciones del Ártico. Durante su época pudo cazar caribúes, aprovechando inevitablemente el breve periodo en que muchos animales se desplazaban por su territorio. Hay tanto en Heimo y su viaje por el norte que merece la pena destacar. A través de todo ello domina las técnicas para procesar y conservar grandes cantidades de carne antes de que se eche a perder en el breve verano ártico. También desarrolla estrategias de pesca para aprovechar la corta temporada estival cuando los ríos y lagos del Ártico están libres de hielo. Aprende a identificar los lugares de pesca más productivos y las técnicas que pueden proporcionar el máximo rendimiento proteínico durante la breve temporada de pesca. Gracias a sus métodos de conservación del pescado, la pesca de verano puede proporcionar proteínas durante todo el invierno. En el año 1985, Heimo pudo redondear su transformación de granjero de Wisconsin a exitoso superviviente del Ártico. Dominaba todas las habilidades necesarias para sobrevivir solo en la naturaleza. Todo lo que hizo fue la prueba de que era capaz de sobrevivir por sí mismo en uno de los entornos más duros de la Tierra. Sin embargo, le esperaba una verdadera prueba en el futuro, y fue la decisión crucial de hacer del desierto ártico su hogar para siempre. La vida de Heimo Kort en el Ártico. No todos los días se ve a un chico de Wisconsin elegir una vida en la naturaleza, en lugar de la civilización. Para Heimo Kort la decisión estaba tomada, y antes de que nadie se diera cuenta, le habían dejado en helicóptero junto a su mujer Edna Kort, en las amplias zonas del Refugio Nacional de Vida Silvestre del Ártico. Rápidamente se habían convertido en la única residencia permanente en una región más grande que la mayoría de los estados. Sin embargo, la diferencia era que esta región no tenía carreteras ni vecinos, y lo que es más inquietante, no tenía posibilidades de rescate si las cosas se torcían. Esto era lo que quería Heimo Kort. De hecho, llevaba años trabajando para conseguirlo. Había entrado en las grandes ligas. El Refugio Nacional de Vida Silvestre del Ártico
No era como sus otras experiencias. Esta fue la última prueba de habilidades de vida silvestre. Era una región creada para preservar el último ecosistema salvaje de Norteamérica, por lo que aquí no existían formas de desarrollo. Ni carreteras ni estructuras permanentes, salvo algunas cabañas como la que Heimo heredó de su mentor Phil Hugo. Esto era muy distinto a todo lo que había conocido hasta entonces. Vivir en el refugio le supuso aceptar que era totalmente responsable de su propia supervivencia. Se dio cuenta de que no había márgenes de error ni redes de seguridad. Cada decisión que tomara tendría consecuencias, y cualquier error que cometiera podría tener consecuencias perjudiciales. Este era el tipo de lugar que ponía a la gente en su sitio. Era el tipo de lugar que decidiría si eres un superviviente de la naturaleza salvaje o solo un adicto a la adrenalina en busca de aventuras temporales. Heimo tenía una rutina bien establecida en la selva que giraba en torno a los ritmos que habían regido la supervivencia ártica durante miles de años. La rutina era la siguiente. Tenía el verano para prepararse, cazar, pescar, recolectar, y en general prepararse para el largo invierno. El otoño es la estación de los preparativos finales y el comienzo de la temporada de caza con trampas. Luego está el invierno, la estación para aguantar, y la estación en la que la supervivencia depende de todos los preparativos que se hicieron durante los cortos meses de verano. A lo largo de todas estas estaciones, Heimo fue capaz de demostrar su destreza en todo lo que construía y en todas sus formas de vida. La operación de captura que Heimo Korth desarrolló en el refugio fue una gran demostración de su dominio de las técnicas tradicionales de recolección de pieles para las condiciones modernas. Sus líneas de trampas se extienden a lo largo de muchos kilómetros a través de las zonas salvajes más remotas de Norteamérica, y esto solo se podría haber conseguido viajando durante semanas, ya sea con una moto de nieve, un trineo tirado por perros o incluso a pie para garantizar su correcto mantenimiento. No se trata de una hazaña menor, ya que la construcción de la trampa por sí sola requiere un cierto nivel de comprensión del comportamiento animal, los patrones climáticos y la navegación por la naturaleza, que puede llevar años y años dominar. Hay toda una ciencia en ello que requiere que cada trampa se coloque en lugares donde los animales objetivo viajan con regularidad. Aún así, los lugares también deben ser accesibles durante las duras condiciones del invierno ártico, cuando es posible revisar las trampas. La técnica de captura de Heimo destacaba. Combinaba métodos tradicionales con innovaciones que había aprendido tras décadas de experiencia. Ha utilizado tanto trampas modernas de acero como trampas tradicionales de caída muerta, en función de la especie objetivo y de las condiciones de la zona. Su trampa, como muchas de sus experiencias, requiere técnicas de preparación y mantenimiento que garanticen la máxima eficacia, minimizando al mismo tiempo el tiempo y la energía necesarios para el mantenimiento de la línea de trampas. Además, Heimo domina los métodos de preparación y conservación de las pieles. Esto demostraba las muchas habilidades que había desarrollado a lo largo de los años y que pocos estadounidenses modernos poseen. Cada piel debe despellejarse, limpiarse y prepararse según unas técnicas específicas que garantizan que su valor de mercado sea alto y las posibilidades de que se estropee bajas. Aunque todos estos son algunos de sus mayores logros, el mayor de verdad es su capacidad para adoptar un estilo de vida sostenible al que puede seguir aferrándose para lo imprevisible, incluso sin ningún tipo de ayuda exterior. El caso de Heimo Korth es que ha sido capaz de descifrar cómo llevar un modo de vida permanente que no dependa de las infraestructuras modernas. Ha sido capaz de desarrollar sistemas energéticos para su cabaña de refugio, y esto no hace sino demostrar lo bien que conoce los principios de las energías renovables adaptados a las condiciones del Ártico. La cabaña tiene paneles solares que dan electricidad durante los cortos meses de verano cuando hay luz diurna. También cuenta con generadores eólicos que sirven de respaldo a la energía solar durante las largas noches de invierno. También hay calefacción de leña para calentarse y cocinar utilizando recursos forestales renovables. Heidi construyó sistemas de obtención y tratamiento de agua para garantizar el acceso a agua potable durante todo el año, a pesar de las difíciles condiciones del Ártico. En verano el agua procedería de arroyos y lagos cercanos,
mientras que en invierno provendría del deshielo de la nieve y el hielo. A continuación, esta agua se sometería a técnicas de purificación que garantizasen su inocuidad sin utilizar ningún tipo de equipo ni componente químico. Heimo Korth también se aseguró de que hubiera un sistema de gestión de residuos y saneamiento, demostrando así su comprensión de la responsabilidad medioambiental que conlleva vivir en la naturaleza. Todos los residuos deben eliminarse de forma que no contaminen las fuentes de agua ni atraigan a animales peligrosos, manteniendo al mismo tiempo las condiciones sanitarias necesarias para la salud a largo plazo. Gracias a todo el trabajo realizado por Korth en el año 2000 fue capaz de crear un estilo de vida que muestra el apogeo de la vida moderna en la naturaleza. Con ello ha podido demostrar que los estadounidenses pueden vivir por su cuenta y de forma sostenible en la naturaleza. Aunque esto pueda parecer algo que todo el mundo es capaz de hacer, es esencial recordar que es solo para aquellos que poseen las habilidades, los conocimientos y la determinación que requiere este estilo de vida. La mayor tragedia del desierto. Aunque el desierto fue un lugar de refugio para Heimo Korth, nunca imaginó que también sería un lugar de grandes pérdidas y tragedias. La noticia fue absolutamente desgarradora. Su hija Colleen, que solo tenía 18 años, había perdido la vida en un accidente de coche en Fairbanks. La naturaleza había sido como su lugar seguro durante muchos años, y ahora se había convertido en un lugar del que no podía escapar, un lugar alejado de su familia, durante su mayor crisis. Esta tragedia suscitó en Heimo pensamientos más profundos. Le obligó a enfrentarse al coste del estilo de vida que había elegido. Vivir en la naturaleza tenía sus repercusiones. Significaba estar aislado de las infraestructuras modernas, pero lo más importante también de los sistemas de apoyo que ayudan a las personas a afrontar la mayoría de los grandes retos de la vida. En cambio, se enfrentan solos a todos sus retos. Heimo Korth no respondió como lo haría cualquiera ante esta tragedia. En cambio, mostró un gran nivel de resiliencia. Mientras que muchos habrían abandonado ese estilo de vida, él decidió quedarse y siguió utilizando los espacios naturales como fuente de curación y fortaleza. La naturaleza tiene ciertas exigencias diarias que pueden estructurarse, lo que dio a Heimo Korth una fuente de motivación durante un periodo de dolor abrumador. Heimo Korth decidió crear un monumento a su hija Colleen Korth en la naturaleza, Omake. En este memorial, Heimo comprendió cómo encontrar sanación y significado en el mundo de la naturaleza. En lugar de una lápida de cementerio tradicional, decidió crear un monumento vivo que se convirtiera en parte del paisaje que tanto él como Colleen Korth amaban. En cierto modo, este monumento demuestra que la naturaleza no es solo un lugar para la supervivencia física, también lleva la marca del sustento espiritual. Aunque la tragedia aportó ciertos elementos psicológicos, también se convirtió en un momento en el que Heimo Korth empezó a reflexionar profundamente sobre sus prioridades. Empezó a evaluar el impacto que todas sus elecciones de estilo de vida tenían en su familia. Se había dado cuenta de que la vida salvaje tenía muchas exigencias, una de las cuales era pedir a los miembros de la familia que aceptaran el riesgo y el aislamiento que conlleva ese estilo de vida. Con la muerte de su hija empezaron a surgir cada vez más preguntas sobre si esos riesgos son o no justificables. Al final del día, Heimo seguía firme en su decisión. Decidió continuar con su estilo de vida silvestre a pesar de la gran tragedia que tenía en mente. Con esta decisión, reforzó su convicción de que los beneficios de la vida silvestre superan los costes. Sin embargo, siguió tomando decisiones que reflejan su creciente comprensión de la importancia de los lazos familiares y la necesidad de equilibrar la independencia de la vida salvaje con las responsabilidades familiares. Esta tragedia lo cambió todo. Decidió hacer algunos cambios, incluidos ajustes en la comunicación. Ahora se había dado cuenta de que el aislamiento total ya no era un estilo de vida sostenible para el bienestar emocional de su familia. Puso en marcha teléfonos por satélite y conexiones a Internet para garantizar la conexión intacta con sus familiares. También hizo cambios en el modo de transporte.
Sabía que tendría que viajar al mundo más a menudo por obligaciones familiares sin dejar de mantener su residencia principal en la naturaleza. Así que mejoró el acceso en avión y se aseguró de que hubiera un equipo de transporte más fiable, lo que le permitió compaginar la vida familiar con la vida en la naturaleza. La tragedia dejó una huella innegable en la vida de Heimo Kord, pero lo más importante es que le enseñó la importancia de compartir sus conocimientos y experiencia con otras personas que podrían beneficiarse de entender lo que ofrecen los espacios naturales. Así que empezó a compartir su vida con documentalistas y escritores que podían ayudar a preservar y compartir los conocimientos que había adquirido a lo largo de los años en la naturaleza. Durante este periodo, los proyectos documentales protagonizados por Heimo se aseguraron de presentar versiones reales y brutales de la vida en las zonas salvajes modernas. A diferencia de las imágenes románticas del estilo de vida en la naturaleza que muestran la cultura popular y los medios de comunicación, estos documentales hicieron bien en mostrar tanto las recompensas como los costes de elegir vivir una vida por cuenta propia en la naturaleza. El hecho de que Kord estuviera dispuesto a compartir su historia no hace sino demostrar que los conocimientos y habilidades que dominaba para la vida salvaje se trasladan a todos los ámbitos de su vida. Como uno de los últimos estadounidenses que vivieron una vida independiente en la naturaleza, es un vínculo vivo con las tradiciones fronterizas que forjaron el carácter y la cultura de Estados Unidos. Durante este periodo, Heimo inició actividades de enseñanza y tutoría que demuestran su compromiso con la preservación de las habilidades y conocimientos propios de los espacios naturales para las generaciones futuras. A pesar de todo, Heimo Kord sigue siendo realista sobre todos los retos que supone vivir en la naturaleza. Nunca da un giro positivo a su estilo de vida, ni anima a otros a adoptarlo sin comprender plenamente el nivel de destreza, compromiso y sacrificios que exige. Sus enseñanzas hacen hincapié en la importancia de una preparación adecuada y unas expectativas realistas. Durante este periodo también se implicó en la defensa de la conservación, lo que demuestra su profundo conocimiento de las amenazas a las que se enfrentan los espacios naturales. Heimo se ha convertido en portavoz de la protección y conservación de los lugares salvajes que hacen posible su estilo de vida. Él sabe mejor que nadie que a medida que aumenta la presión urbanística y el cambio climático afecta al ecosistema ártico, estos lugares salvajes corren más peligro. Tiene un mensaje sencillo pero muy poderoso. Cree que los espacios naturales como el Refugio Nacional de Vida Silvestre del Ártico simbolizan recursos irreemplazables que aportan beneficios mucho más allá de su valor económico. Los espacios naturales preservan el ecosistema, las poblaciones de animales salvajes y muchas formas de vida que no pueden sustituirse una vez que desaparecen para siempre. En 2010, Heimo Kord tenía un nuevo propósito y una comprensión más profunda de su papel como uno de los últimos habitantes de las zonas silvestres de Estados Unidos. A la luz de su tragedia personal, había crecido y aprendido más. Su historia se ha convertido en una prueba viviente de la capacidad humana de resiliencia y adaptación ante los retos naturales y personales. Las advertencias que se ignoraron. Cuando Heimo Kord desembarcó por primera vez en Alaska, no era el hombre curtido que conocemos hoy. Ya sabemos que no nació en este estilo de vida, ni siquiera heredó algún tipo de conocimiento generacional de lo salvaje. No era más que un joven de Wisconsin criado en un mundo de carreteras, tiendas y electricidad. Sin embargo, Heimo sabía que no estaba satisfecho con la comodidad de la vida moderna. Había crecido leyendo historias sobre hombres de frontera, cazadores de pieles y viejos exploradores de la naturaleza, así que no es de extrañar que en esas páginas encontrara su vocación. Sabía de corazón que quería algo crudo y sin filtrar. Estaba decidido a vivir más cerca de la tierra de lo que la mayoría de la gente podría imaginar. Lo que probablemente no sabías de la historia de Heimo Kord es que desde el principio la gente intentó detenerle. Los habitantes de Alaska, que habían visto llegar a muchos recién llegados con entusiasmo y sin ningún tipo de preparación, le dijeron que era demasiado peligroso. Le advirtieron que el desierto no era un lugar donde los soñadores pudieran sobrevivir. Después de todo,
Habían visto a mucha gente antes que él adentrarse en el desierto persiguiendo algún tipo de fantasía de independencia y aventura, solo para ser absolutamente destruidos por la dura realidad del norte. Observaron que algunas personas apenas duraban una temporada y otras ni siquiera sobrevivían. Fueron claros en lo que querían decir. La sabana de Alaska no perdonaba, y sería peligroso para él si no estaba preparado. No solo los lugareños tenían mucho que decir. El gobierno también puso en duda el tipo de vida que Heimo quería llevar. El Refugio Nacional de Vida Silvestre del Ártico, donde acabaría construyendo su casa, nunca se diseñó para asentamientos humanos a largo plazo. A lo largo de los años, las políticas federales habían expulsado a las familias del territorio, dejando claro que la zona estaba destinada a la conservación y no a la residencia permanente. Había una advertencia tácita del gobierno. El modo de vida con el que Heimo había soñado no tenía futuro. Heimo ignoró todas las advertencias y siguió adelante. Estaba seguro de que lo que otros consideraban imposible sería para él la única vida digna de ser vivida. Así que soportó errores que podrían haber aplastado a hombres menos decididos. Aprendió todo lo que pudo a base de ensayo y error. Incluso cuando el error en muchas situaciones implicaba congelación, inanición y cosas peores. Cada intento fallido solo le hacía desearlo más. Para él sobrevivir no consistía en ignorar las advertencias. Se trataba de demostrar que podía superarlas. Aunque tenía una gran mentalidad, esas advertencias encerraban una dura verdad. La naturaleza, al igual que la vida, no te perdona por muy hábil o decidido que seas. La naturaleza siempre tiene la última palabra. Fue entonces cuando Heimo aprendió de la forma más dolorosa posible. A finales de los 80, cuando la tragedia le golpeó con la pérdida de su hija en un accidente de canoa, supo que por mucho que la naturaleza fuera un consuelo para él, también había provocado destrucción. En un solo momento, todas las advertencias de las que había hablado la gente, los peligros y el aislamiento se habían hecho realidad. El hecho de que los medios pudieran llevárselo todo se había convertido ahora en una dura realidad para Heimo Korth. Para la mayoría de la gente, este habría sido el punto de ruptura y el momento de alejarse y volver a la civilización. Sin embargo, Heimo Korth no lo hizo. Decidió seguir adelante aunque la pena le persiguiera allá donde fuera. Las advertencias se habían hecho realidad, pero él no iba a dejar que eso cambiara su camino. La historia de Heimo Korth está definida en muchos sentidos por esas advertencias, no porque escuchara, sino porque no lo hizo. Al negarse a escuchar todas las advertencias, fue capaz de crear una vida que no mucha gente podría soportar, convirtiéndose así en uno de los últimos símbolos de la verdadera supervivencia en las zonas salvajes de Estados Unidos. La historia de Heimo Korth fue un cuento con moraleja para algunos, y uno de los últimos símbolos de supervivencia en la naturaleza para muchos. A pesar de todo, demostró valentía, perseverancia y amor por la naturaleza. Si te ha gustado este vídeo sobre los últimos habitantes de Alaska, no olvides darle al botón de me gusta, suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nunca historias como esta.